Hemos hecho de Ucrania una nación conocida por todos en todo el mundo. Estas palabras de Prigozhin, el presidente de la PMC Wagner, es una muestra de las consecuencias de este conflicto que ha tenido y seguirá teniendo en vilo al mundo. Hoy analizamos lo sucedido en esta última semana en la guerra en Ucrania con José María y esta vez vais a ver el secreto de su éxito. Hola a todos, vamos a intentar explicaros lo sucedido en esta semana, que es muy interesante porque aparece un nuevo elemento en juego, que es la Rusia libre. En los últimos días, seguro que visteis en los telediarios, cómo unas unidades con uniforme ucraniano, símbolos ucranianos, pero también con otros distintivos, entraron en territorio ruso, y ya os contaremos cómo fue, para supuestamente liberar una parte del territorio nacional ruso. No son ucranianos los que entraron, son rusos, de la llamada o autodenominada Rusia libre. Es un movimiento de protesta contra el gobierno del Kremlin, organizado tras la invasión o operación especial de Ucrania, ya digamos a finales del mes de febrero del 2022, un grupo de rusos en el exilio crean un símbolo de protesta, que es la bandera blanca, azul y blanca, eliminando el color rojo de la bandera nacional rusa, por considerarla, al ser el símbolo de la sangre, un símbolo imperialista. Y usan esta bandera en todas las acciones de protesta contra la invasión de su nación, de su vecino Ucrania. Pero también, claro, no solamente hay movimiento pacífico dentro de la Rusia libre, hay gente que considera que la forma de conseguir esa libertad en Rusia es mediante las armas. Y ahí entran en juego dos unidades o dos facciones dentro del movimiento anti-Putin. Por un lado, tendríamos a los grupos de la Legión de la Libertad de Rusia, un grupo vinculado claramente a la Rusia unida, formada en su origen por soldados rusos que desertaron ya en febrero del 2022, viendo, digamos, el abuso que hizo su nación sobre sus vecinos, desertaron unos 100 soldados y crearon un pequeño contingente que luchó a favor de Ucrania. Fue creciendo y a día de hoy, según muchas fuentes, tiene el tamaño de 2 batallones y un total de 4.000 efectivos en entrenamiento. Y por otro lado tenemos a los miembros del Cuerpo de Voluntarios de Rusia, un grupo que ya se vincula a la guerra en el Donbass desde el 2014, formado por miembros de la extrema derecha rusa, contrarios al gobierno de Putin, que ya en el 2014 empezaron su lucha contra el gobierno del Kremlin en Ucrania. Estos exmiembros del famoso batallón Azov, al comenzar la guerra, se convirtieron en una unidad separada llamada Cuerpo de Voluntarios Rusos. Estas dos unidades de procedencia claramente distinta desde el plano político e ideológico, dos extremos, unos demócratas y liberales y otros miembros de la extrema derecha, son los protagonistas de la acción o el raid o el ataque en la región de Volgorod, que vamos a hablar ahora con José María. Ahí tiene José María, digamos, la clave de su éxito, que bromeamos muchas veces en internet, en los programas que hacemos con el público, en que enseñe su mapa. Y aquí lo puede enseñar perfectamente. Sí. Es un mapa que en su momento compró para conocer mejor todo. Sí, nada, al poco de empezar la guerra, pues yo ya me di cuenta que necesitaba un mapa para poder seguir todo bien, Y entonces encargué un mapa bueno por internet de Ucrania, que aquí nada más que veis que una pequeña parte. O sea, aquí nada más que tengo desplegado lo que es el Donbass, que es, claro, que es donde están centradas las operaciones ahora. Pero si extendiera el mapa aquí, todo lo que da, claro, es que abarca el país entero. Entonces nos cogería un tamaño casi como 2 metros, como un mantel de cocina. Y también, claro, aunque no lo pretenda, refleja sectores de Rusia, los sectores fronterizos. ¿Volgorod estaría? Sí, lo trae, claro.
Y entonces, precisamente para esto que íbamos a hablar hoy, viene bien, porque sale Belgorod y hasta Kursk sale, incluso, que ya Kursk ya está bastante dentro de Rusia, ¿no? Y luego, si lo miráramos por abajo, bueno, pues saldría todo Crimea, saldría el Mar Negro, una porción bastante buena, una porción de Rumanía también. O sea, no, el mapa está muy bien, muy bien. A ver, no es un mapa de uso militar profesional, es más bien de carretera de viaje, pero sirve para enfocarse. Pero bueno, trae alguna curva de nivel, las alturas en vez de, van de 100 en 100, pero bueno, que ya te da una idea, aquí hay pocas alturas, es cierto. Trae todas las carreteras, eso sí, que son tan importantes en esta guerra, que pues, se lucha muchas veces por la posesión de las carreteras para facilitar los avances. Trae los ríos, incluso los más pequeños, los puentes, los pantanos, las vías férreas también, eso sí que también es muy importante, los nudos ferroviarios, y las localidades. A ver, lo que pasa es que esta guerra, como a veces se libra por núcleos de población tan pequeños que son auténticas aldeas, las aldeas más mínimas, eso no te van a salir. No Pero bueno, yo creo que sí, las de más de 1000 habitantes sí las refleja, ¿no? El que quiera seguir un poco ya con, digamos, la visión que te da Internet, hay dos mapas que yo recomiendo siempre, uno que es el del ISW, Instituto de Estudio de la Guerra Americano, y otro que es una página polaca, que es, lo ponéis en Google, Ukranie, en inglés, Ucrania, Maps PL de Poland, y os sale un mapa que hace seguimiento diario de todo lo que está sucediendo más o menos en todo el frente. Bombardeos, avances y noticias que se sacan de Twitter o de Telegrams. Pues vamos a ver qué pasó en Belgorod. Ahí tenemos una región que podemos poner el mapa ahora de esa zona de Belgorod, que no solo hubo ataque en el puesto fronterizo, sino también hubo más. O sea, cuando decimos Belgorod, a ver, Belgorod es un oblast, una provincia de Rusia, y a su vez tiene como las provincias españolas, solo que más grandes, claro. Sí. Y luego una ciudad capital llamada Belgorod capital, que está ya bastante al norte, bueno, a ver, bastante al norte. Está como a unos 100 kilómetros de donde entraron, pero al norte estará a 50 kilómetros de la frontera, más o menos. ¿Perdón? A 50 de la frontera, por ahí. Sí, a ver, depende, para ser distancias en Rusia, bueno, es poco, bien, sí. Pero ellos no fueron, evidentemente, a por Belgorod capital, fueron a por otra localidad más cercana a la línea fronteriza que se llamaba Grajborón. Esa está a 10 kilómetros y la ocuparon. Y luego aún avanzaron más hacia el interior. Hasta que, bueno, ya hablamos de ellos, decimos los que hicieron esta incursión. Digamos, el lunes, pasado lunes, hubo una incursión con vehículos que entraron en el puesto fronterizo. Se produjeron unos combates ahí en el puesto fronterizo. Hay imágenes de drones, como llegan los camiones, van tomando el puesto fronterizo, avanzan un poco. Y ahí es cuando entra un poco las dudas, ¿no?, de la niebla de la guerra. Sí, bueno, tomaron la localidad de Grajborón y aún se adentraron más, hasta un máximo creo que de 14 kilómetros o así. Y ahí ya se detuvieron. Bueno, pues, por dos motivos. Uno, porque la entidad de su fuerza no daba para más tampoco. Luego tendrían que tener detrás un soporte logístico que no llevarían porque no era... No, era entrar y marchar. Y luego también, claro, bueno, pues los rusos reaccionaron y enviaron fuerzas para contenerlos y desalojarlos. Y antes ya de que fueran desalojados, bueno, pues ellos mismos se retiraron. De todas formas, hubo combates. Hubo combates y lo más curioso que hemos visto antes ahí, intentaron atacarles con artillería y con aviación. Y un helicóptero de los mejores que tiene Rusia, un Kamov 52, fue derribado. Luego se veían imágenes muy llamativas de estos otros aviones de bombardeo de alta cota que tiene Rusia, los Su-34, que ya desde que empezó la guerra, como carecen de armas guiadas, que serían las armas apropiadas para ser usadas por esos aviones, se ven obligados a hacer el bombardeo clásico tradicional en vuelo rasante, para lo cual no están pensados, y encima fallan. Porque... Claro, digamos, usan unas bombas que planean, pero en vez de caer sobre los edificios, que supuestamente donde están ahí los rusos de la Rusia libre, caen en un descampado, ¿no? Y el segundo avión todavía más lejos, ¿no? Estamos hablando de una precisión muy escasa en un vuelo rasante. Y hablando de esta esta defensa rusa de su territorio, aquí entran en juego el general Lapin, ¿no? Ah, sí. A ver, como te decía, las primeras fuerzas, Rusia ahí en ese punto fronterizo no tenía fuerzas de entidad. Están los guardias de fronteras, los pobres poco pudieron hacer. Y fueron rebasados, evidentemente. Entonces, bueno, el Estado Mayor ruso intentó montar una operación para reducir y expulsar a los incursores.
y puso de responsable a este señor que es el general Lapin. ¿Y por qué hablamos de él? ¿O qué tiene de relevancia este señor? Bueno, que carga con el dudoso honor de ser responsable de dos de los mayores fracasos hasta ahora del ejército ruso en esta guerra. Uno fue el desastroso, pero desastroso, con letras mayúsculas, cruce del río Donetsk en Bilohorivka, que ya ocurrió este invierno, no, el invierno pasado, o invierno-primavera pasada, que se saldó con la pérdida de más de 150 o así blindados y vehículos de todo tipo. No, eso fue en mayo. ¿En mayo? Sí, eso, el que bien. Fue en Kharkov fue después en septiembre. Eso, bueno, entonces fue, efectivamente, hace un año ahora, el responsable del desastre del cruce del río Siversidonets en Bilohorivka. Y después también, porque esa era su área de demarcación, el responsable de... Bueno, si podemos decir que fue el responsable, sí, hay que echarle la culpa, claro, porque él mandaba... Es el que establece el plan defensivo de esta zona. Sí, de la derrota rusa en Kharkov. En Kharkov en septiembre, cuando los ucranianos lanzaron aquella ofensiva exitosa. Entonces ahí, en ese sector, en su sector, el frente ruso se vino abajo por completo y los ucranianos obtuvieron grandes ganancias. Y entonces, ahora mismo, pues a ese hombre cogen y lo mandan a controlar la situación ahí en Gregoron, ahí donde ha tenido lugar la incursión. Y la propaganda rusa, sus televisiones, nos lo muestran ahí en la carretera, como dirigiendo él en persona la situación y tal. Claro, pero esto que ellos lo venden como un general que está exitoso, ¿no? Ahí, sí. Combatiendo con sus hombres, realmente... Y luego, mira, perdón, antes sí. Detallito, lleva la bandera roja con la hoz y el martillo, porque... ¿Cómo es la histórica de la unidad? Sí, pero no todos los generales... No llevan todos, Él decide llevarla... porque cree que le parece bien exhibirla. Luego diré, bueno, es que este señor es comunista. No, yo no sé lo que es él. No, ellos no. Ellos, a ver, en Rusia eso es como el símbolo histórico, como nuestra cruz de Borgoña. Pero lo interesante de ese vídeo... Si la gente no lo vio, pero si lo pudieran volver a poner para que... No se puede poner esto. Para que repararan en el detalle. José María, importante sobre este vídeo, que el que lo vende, claro, dicen, es un general que lucha junto con sus hombres. Es cierto, pero estamos hablando de que es como si fuese el responsable de la defensa de un ejército, es el jefe de un cuerpo de ejército, y que esté en las calles luchando es porque o bien no hay buena comunicación con los mandos que tengan esa operación, o no tenían nada organizado y lo están improvisando todo. Porque no es normal que el jefe de una... Es como si Rommel, la defensa de Francia, hubiese ido a Normandía, a la playa, a defenderla. Es porque no funciona bien la cadena de mando. Bueno, ¿sabes dónde eso se dio, esa situación? En los 2 primeros meses de la guerra, se vio mucho. Es que murieron 12 generales rusos. 12 generales. Pero generales de división. Generales de división, evidentemente, de todas las formas posibles, por francotiradores, por ataques aéreos, por cerca. Bueno, a ver, es que estaban cerca del frente, entonces eran blancos fáciles. Después, hablando un poco de estas escenas, ¿no? En la que las fuentes, aquí la nieve de la guerra nos lo oculta todo, y vamos a ver cómo pasado el tiempo, veremos quién decía la verdad o ninguno decía la verdad, ¿no? Los rusos de la Rusia libre y Ucrania dicen que no hay bajas, sí que perdieron muchos vehículos, casi todos los vehículos, pero que no hay bajas mortales, mientras que las fuentes prorrusas hablan del lunes de unos 70 fallecidos de los que incursionan y no sé cuántos prisioneros. Si hubiese prisioneros los hubiese mostrado más seguro. Y después, algo interesante es que las imágenes que hay de vehículos, hay gente que las pone en duda porque uno de los Humvee, está enterrado en la tierra y no hay ningún resto de que las ruedas motrices hayan intentado salir de la zanja. Lo lógico que un 4x4 traccione y haga un hueco en la zanja donde quedó atrancado, ¿no? Hay gente que lo pone en duda. Dicen que pudo ser perfectamente que son vehículos que tenían en algún sitio de alguna de las batallas con Ucrania, que los pusieron ahí para hacer una foto. No digo que no, ni digo que sí, pero sabemos que en esta guerra las fake news funcionan de los dos lados. Más cosas sobre Belgorod. Es interesante que no creo que haya sido el objetivo, lo dejo bien claro, no creo que sea el objetivo, pero cerca del pueblo que se avanzó hay un polvorín que está situado a 14 kilómetros de la frontera, y es un polvorín en el que, según muchos expertos, se llama Belgorod 22, Ese polvorín es uno de los que tenía armas nucleares de artillería. Esos obuses
que se llaman Tulipan, los Tulipan, Sí, son bueno, unos obuses de Tulipan, artillería Tulipan nuclear. es el cañón que los dispara. Sí, sí, Luego pero el el obús de Tulipan. El obús de Tulipan, sí, que son de 203 milímetros, que ya son proyectiles gordos. Claro, bueno, para que quepa una cabeza nuclear tienen que ser un poco gruesos, ¿no? Sí. Dicen que pudo ser el objetivo. Yo creo que no. No. Yo creo que no. Pero lo que sí que muestra es que no tienen vigilado bien esa zona. Hay gente que intenta explicar, y yo creo que tiene algo de razón también, que claro, que en un territorio tan grande poner unas posiciones defensivas muy estáticas a lo mejor no es posible. Y lo que hace Rusia es como dejar una zona para que lleguen los refuerzos antes de... Es decir, dejar penetrar y una vez que penetran, que lleguen los refuerzos, que es lo que hicieron. Ahora vamos a ver si eso es cierto o no, porque el martes, el miércoles, hubo también noticias de que sigue habiendo entradas y salidas de rusos, ¿no? De la Rusia libre. En esa frontera misma, más hacia el sureste, hubo incursiones más pequeñas, de menos alcance, pero hubo constantes, entrar y salir, lo que tú dices. O, bueno, entraban, permanecían igual 12 horas y luego salían. Entonces, bueno, yo creo que es todo algo que comentaste tú ya hace bastantes veces ya, una estrategia de eso, de aproximación indirecta, de morder, de presionar, de volver locos a los rusos, una palabra, dicho así claramente, ¿no? Entre nosotros, de crearles dilemas, de obligarles obligarles sobre todo a mover fuerzas para parar esas incursiones, y ellos, en cuanto se ponen en movimiento, se convierten en blancos fáciles para los ataques, por ejemplo, de los HIMARS. Hemos visto que en estos últimos días la mayor parte de las bajas rusas están teniendo lugar, son columnas en movimiento que cambian de posición de un lugar a otro del frente. Y algo que sí que tiene que ver con esto que estás comentando, que es más importante, incluso casi que desorganizar a las tropas, es que ya empieza a haber en la población rusa fronteriza quejas por la ausencia de protección que les está dando el gobierno. Hay un vídeo que es interesante porque Ucrania, ya al comienzo de la guerra, como sabía que le iban a atacar, habilitó los búnkers de época soviética, esos búnkers nucleares que hay en todas las ciudades de la antigua Unión Soviética, los habilitó para que entrase la población. En Rusia, como no les iba a atacar nadie, y no están en guerra, es lo que dicen a su población, no los habilitó. Y hay un vídeo muy interesante en unos pueblos cercano a Belgorod, que entran los habitantes a uno de los búnkeres, está cerrada la puerta, y empiezan a golpear, intentar entrar, porque empieza a haber explosiones, claro. El contraataque ruso es a gran escala y, claro, ellos oyen explosiones y buscan un búnker para esconderse. Pero ¿qué pasa? Que Rusia no habilitó los búnkeres. Y eran explosiones de su propio ejército. Bueno, y también hay artillería ucraniana disparando. Esa zona ahora está un poco... Es decir, Ucrania dispara artillería desde Ucrania claro. En apoyo de los rusos libres, ¿no? Pero lo interesante es eso, que ya empieza a haber quejas de que no hay seguridad, ¿no? Algo que solo pasó en aquel ataque hace tiempo con los Mi-24 contra... ahí sí que hubo quejas de la población. Eso fue a las 3 semanas empezó la guerra. Hace tiempo. Ahora vamos a ver más cosas interesantes sobre toda la guerra. Hablando de ataques, hay fuego en el pleno Moscú, incluso ardió el Ministerio Interior. Sí. Cosas de gente que fuma, ¿no? Bueno, efectivamente. Unos dicen que fue el propio ministerio, otros unas instalaciones anexas, pero el efecto propagandístico que puede que se buscara se consiguió, porque aparecieron unas imágenes nocturnas así, como muy impresionantes, ese edificio del Ministerio del Interior, no, de Defensa. No, interior. ¿En interior? Yo lo que vi eso, sí. Bueno, da igual, tampoco, no hay mucha diferencia que fuera, a lo que nos interesa, que fuera Interior de Defensa, un ministerio importante de Rusia, no era el Ministerio de Caza y Pesca, vamos. Un lugar, digamos, emblemático y protegido. Luego el edificio es un edificio que parece un palacio, sí, monumental, imponente. Y las imágenes nocturnas de una gran bola de fuego y columna de humo saliendo justo delante o al lado o casi en medio del edificio, aunque no fuera el mismo edificio, pues llamaban poderosamente la atención. Esto del Ministerio de Interior es interesante porque el mensaje es claro. Si son la Rusia libre los que atentan contra el FSB, contra el Servicio de Seguridad Nacional, es decir, contra lo que vigila a los rusos, ¿no? Sería, por eso digo que yo lo que vi era el Ministerio de Interior y me parece que sería lo más normal, ¿no? Puede ser. También hay una campaña que es interesante que está haciendo esta Rusia libre en toda Ucrania, en toda Rusia, que es pintar todo lo que esté de blanco, le ponen rayitas azules, ponen pegatinas en las matrículas. Bueno, veremos a ver qué va sucediendo. Ahora lo que ya parece claro es que todos estos
incendios sospechosos, explosiones sospechosas, sabotajes sospechosos que estaban ocurriendo ya desde muy pronto, desde que empezó casi la guerra, en lo más profundo de Rusia, ya yo creo que pueden ser atribuidos a esta gente. De hecho, en el vídeo que a lo mejor visteis por aquí en el plasma, que unos soldados hablando, era el portavoz de la Legión de la Libertad de Rusia, el grupo de ex prisioneros de guerra, que dice, en parte de su discurso, que por liberar a sus familias, que sus hijos tengan libertad, dice una cosa muy directa para este tema. Sí. Gracias a la gente que fuma en toda Rusia, ¿no? No, gracias a la gente que fuma donde hace falta. Donde hace falta, eso. Que fuman, donde hace falta. Y gracias a estos que fuman donde hace falta, pues ahí esto es. Pues tenemos esta noticia, pero hay muchas más noticias en el ámbito... Hay Zaluzhny, que es el rumor, el rumor de la semana, ¿no? En el mundo este de los prorrusos, sobre todo, ¿no? A ver, desde hace unas semanas había gente que echaba en falta a Zaluzhny. Y bueno, a ver, ¿quién es Zaluzhny? Zaluzhny es el jefe del Estado Mayor del conjunto de todas las fuerzas ucranianas. Bueno, el vértice de la cúpula militar. Luego ya por encima está Zelensky, bien, pero el jefe de la cúpula militar, él es. Es un señor que, bueno, igual alguien lo conoce, un hombre joven, así fortachón, el típico eslavo fortachón y tal, corpulento, y digo lo de corpulento por algo que vamos a comentar seguidamente. Y bueno, bien, a ver, yo creo que es una figura que él no tiene que tener, es muy popular en toda Ucrania, el que siga este conflicto lo tiene que conocer, porque, bueno, no solo destaca por su talento militar, también destaca por su carisma, por su humanidad, dicen que es un tipo muy cercano y muy amable con todo el mundo y tal. Bien, eso, dejándose al margen, había gente que le echaba de menos estos últimos días. Él tampoco tiene que tener una presencia mediática diaria como la de Zelensky o un político. No, yo creo que él, desde su cargo militar que ostenta, tiene que trabajar en silencio, en su puesto, y si pasan 3 meses y no se le ve, pues no hay que alarmarse tampoco. Pero bueno, bien. Desde los medios rusos empezaron a correr rumores de que qué pasaba o a propagarse rumores, qué pasaba con Zaluzhny, que dónde está Zaluzhny, y empezaron a lanzar pues rumores incompatibles, muchos de ellos unos con otros. Uno que mientras sus hombres estaban en el frente estaba de vacaciones en Chipre, otros que estaba muerto, otros que había sufrido un ataque, un bombardeo y que estaba gravemente herido y que lo habían tenido que hacer una craneotomía, algo así, hospitalizado y tal. Y otros que, mira tú, ese rumor o noticia, yo le doy, dentro de lo que cabe, algún tipo de verosimilitud, que él padece de diabetes y que estaba a lo mejor a tratamiento para diabetes. Eso puede ser. Que sí. Sí, eso tampoco me lo veo tan imposible. Bueno, pues ayer y hoy apareció. Apareció no, Ucrania, para desmentir los rumores, pues se sacó unas imágenes con una entrevista con él y unas fotografías y tal. No, y después hoy salió en el barco Bucha. Sí, eso. Y bueno, bien, ahora ya, claro, todos empezamos a ver si le notamos algo raro y tal. Así, heridas aparentes, no se le ve nada, pero ahora, claro, ya que sacaron el tema ese de diabetes y tal, sabiendo cómo era él un tipo muy corpulento, ahora lo sigue siendo, pero ya no, parece como un poco menos gordo, un poco menos corpulento. Hombre, también con un año de guerra sin dormir y tal. Bueno, como todos ha cambiado, claro. Igual que Zelensky su aspecto cambió, que ha envejecido mucho. Este señor, yo le seguí la pista desde antes de la guerra y tal, cuando era bueno, y aún es un general muy joven, él tiene 48 años o 49, para estar en el puesto que está, y este último año de guerra yo creo que le ha echado 10 años encima, y lo es normal. Claro, pues, tiene mi edad, más o menos. Él tiene 50, yo creo. Yo sí. No, tiene 49. ¿Tiene? Sí, tiene. No está bien conservado. Bueno, pero justo antes de la guerra, él tenía un aspecto más juvenil. Sí. A ver, esta guerra le quita el sueño a cualquiera. Sí. Hablando ya, dejando un poco ese tema, que es solo para que se vea que Ucrania ya lo sacó para que no haya rumores, hablamos de barcos, ¿no? Y aquí la foto, no sé si la puso en realización, la foto de Zaluzhny con la patrullera Bucha, hablando un poco del Dnieper, ¿no? Nosotros hablamos muchas veces de la posibilidad de un ataque indirecto por el Dnieper, y justo cosas de la vida, el servicio, o sea, la Royal Marines británicos sacan un entrenamiento en Letonia de cruce, o sea, de desembarco con Zodiac nocturno, ¿no? Eso podría ser un escenario que nosotros podamos ver. No, ahora están poniendo el ataque con drones. Este es el ataque con varios drones a un barco ruso, y este dron lo destruye, pero hay otro dron, hay otro vídeo
en el que impacta contra el barco, y hay teorías de que puede estar dañado el barco, pero es también cierto que los rusos sacaron ese barco llevando a puerto, Sí. pero lo sacan por la otra... A ver, por estribor. Lo sacan por estribor y fue a babor. La toma que ofrecen los rusos está grabada desde el propio barco. Entonces, se ve cómo se acerca el dron marino, que en realidad es una Ese lo lancha destruyen, rápida. ese no es ese. ¿Eh? Ese lo destruye. Sí, sí, ese está claro que está destruido. Pero luego, claro, esas embarcaciones llevan una cámara que va grabando todo el proceso de acercamiento hasta que chocan contra el barco y estallan, y en ese momento, claro, la grabación se autodestruye, ¿no? Se autodestruye todo. Claro. Bien, entonces los ucranianos ofrecieron un vídeo grabado, vamos a decir, por el dron en primera persona, que se ve como otro dron marino, otra lancha, se acerca a toda velocidad al barco y se aproxima sobre él y le toca por la aleta de babor. Y entonces ahí entendemos que explota, porque es que otra cosa no... Algún daño puede haber, no sabemos cuál, porque la foto que Rusia mueve es de este estribor. Entonces no sabemos el daño que hay en babor. El vídeo que acabáis de ver ahora, mientras estábamos hablando del dron... Es que varios drones atacan simultáneamente. Sí. Y claro, si te atacan con uno solo y te atacan de uno en uno, bueno, puedes ir destruyéndolos, pero claro, si te atacan 5 o 6 o más, te saturan las defensas y alguno se va a colar y seguro que... Pero por ahora iban de uno en uno, que es un error, habría que atacar de 2 o 3. El vídeo que pusieron mientras hablábamos del dron, porque se cruzaron las imágenes, es el vídeo de una posible cruce de ríos con las lanchas estas neumáticas, con lanchas rápidas. Esa es una teoría también que podremos ver dentro de poco, ataques de distracción y de dislocación de las tropas rusas por el Dnieper, o incluso desembarcos en la zona de Crimea pequeños, de golpear y marchar. Yo no lo veo imposible. Lo de cruzar el Dnieper es factible y de hecho es que ya lo han cruzado. No, ya lo hicieron. Sí, ya lo hicieron. Lo de desembarcar en la propia costa de Crimea es algo muy atrevido, pero tampoco del todo imposible si lo planifican bien y lo preparan bien y cuentan con medios. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Ucrania, antes de empezar la guerra, ya tenía y sigue teniendo fuerzas de infantería de marina propias. Luego, algún tipo de experiencia en esas operaciones a detener. Digamos, esas tropas tenían su cuartel en Mariupol, si no recuerdo mal, pero las fuerzas especiales de la infantería marina ya siguieron luchando en tierra durante todo el conflicto y fueron entrenadas previamente por el SBS, que es el Special Boat Service de los británicos, que es el que vimos el vídeo. Por tanto, si vimos un vídeo del SBS de cómo se desembarca en una playa de noche, justo cuando todo el mundo está hablando de posibles operaciones ofensivas ucranianas, puede ser un aviso, ¿no? Para también meter miedo a los rusos, ¿no? Y una cosa ya que nos queda poco tiempo ya... ¿no? Y hablando ya, es que un dato pues interesante, hay que recordar que parte del material que España envió fue material de infantería de marina, material de anfibio. No sé qué clase de material, si lanchas, si equipos de buceo o algo se envió. Aquí no es un secreto, se ha dicho desde aquí. No sé. No, de esto yo creo que lo dijimos todo. Y lo de Crimea, el posible ataque a Crimea, de hecho Estados Unidos ya dice que, bueno, que Crimea es parte de... Sí. Es que antes no lo dijo. Desde el punto de vista político, una noticia que yo he recibido ahora de ultimísima hora, hasta hace poco tiempo Estados Unidos dejaba entender que no aceptaba que Ucrania atacara Crimea ni pensara en recuperar Crimea. Pero ahora parece que no, que está cambiando de opinión y un portavoz del Departamento de Estado ha dicho que algo así como que si Ucrania desea o piensa atacar Crimea y recuperarla, que adelante, que tiene luz verde por parte de Estados Unidos. Luego, eso es un cambio de postura significativo. Muy significativo. Pues esta semana, sobre la guerra en Ucrania, no tenemos más que contaros, es un resumen de lo sucedido. Y bueno, yo solo ya para añadir que hace poco, lo voy a contar, es juego de poderes, ¿no? Es lo de la compra de votos en Melilla, que alguien dirá, pero eso no es de juegos de poder de geopolítica. Bueno, hay el CNI, sí, lo digo, nuestro Servicio Nacional de Inteligencia dijo que hay sospechas muy fundadas de que esos votos los está comprando con dinero que da el Servicio Secreto marroquí. ¿Por qué? Porque esto sería uno de los escenarios de las famosas guerras híbridas, que es un término que se dice que lo inventó Gerasimov, el actual jefe ruso de toda la ofensiva en Ucrania, pero realmente es un concepto que ya se llevaba tiempo planteando con otros nombres y sin una definición completa del producto, pero es
una herramienta, el fraude electoral, afectar a los procesos electorales, generar el rumor de la compra de votos, de la guerra híbrida o guerra en zona gris, que es un concepto muy interesante que habrá que un día dedicar en profundidad a estudiar qué es la guerra en la zona gris. De hecho, Ucrania fue un escenario de guerra en zona gris desde el 2013 más o menos, porque todo lo que estamos viviendo ahora tiene sus raíces en la crisis del 2014 y también como a Yanukovych, con guerra gris, le hicieron cambiar su política interior, que era unirse un poco a la Unión Europea, y cambió de repente por zona gris. Pero bueno, lo veremos en otros programas y ya sabéis, estos juegos de poder y hasta nuestras papeletas son parte de un juego de poder, a veces que no llegamos a pensar que puede estar ocurriendo en nuestro propio tablero de juego, que es España. Sí. Muchas gracias a todos y José María. Sí. Gracias por traer el mapa y ahora la gente sabrá lo que es el mapa de José María. Para cuestiones tácticas es demasiado pequeño, pero para cuestiones operativas y tal ya vale. Sí. Pues hasta la próxima semana aquí en Juegos de Poder.